Bueno, en la agenda de la semana está, por supuesto, lo que tiene que ver con la reforma laboral y también con la reforma tributaria, que está inclusive más cerca que la laboral. Estamos con Jorge Sapia, abogado laboralista, especialista en años. ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto. José Luis Arnoleto, contador público. Todos necesitamos en este momento un contador, ¿eh? Bueno, me parece que gracias, sí, ya en este momento lo necesitamos. Bienvenido también. Vamos a hacer un repaso, un resumen de lo más importante acerca de las reformas hasta el momento y ya lo charlamos. La reforma tributaria, que si bien se está discutiendo ahora a nivel nacional, también tiene un capítulo a nivel provincial y a nivel municipal. Yo creo que en general existe, es mi visión por supuesto, existe una sensación de que era imprescindible hacer una reforma, que está bien tratar de construir consenso en torno a lo que se va a modificar y que hay una serie de puntos en los cuales muchos observaron o deficiencias o puntos que deberían modificarse. Y me pareció muy saludable que los diputados nacionales digamos, lo tomaran como aportes y dijeran, estos son todos temas que en la próxima discusión, que ya la tienen prácticamente encima, deberán considerarlo. La reforma laboral que Macri propondrá al Congreso recoge los postulados del artículo 75 de la Constitución Nacional en lo atinente al progreso económico con justicia social y a la generación de empleo. Sin embargo, de acuerdo al experto laboralista y ex juez César Arese, colocaría al trabajador en posición debilitada frente al empleador, reflejando el espíritu de la polémica reforma brasilera. Coinciden que son necesarias estas reformas, que se debían, porque estamos hablando de legislación muy antigua. De todas maneras, no todo el mundo le cae bien lo que se ha planteado. Le pregunto, Jorge, ¿ha sido habilidoso el gobierno en esta oportunidad de primero sentarse a dialogar, por ejemplo, con los gremialistas, con la CGT en particular, y no hacerlo de manera independiente y después presentarles este plan? No, yo creo que está bien que se haya hecho una consulta previa y además todo lo que tenga que ver con abrir un diálogo en relación con las decisiones fundamentales del gobierno me parece que es muy importante. Y en el plano de las relaciones laborales, el diálogo social es una de las situaciones o de los objetivos sobre los que más trabaja la Organización Internacional del Trabajo, recomendando a los países miembros, entre ellos la Argentina, la utilización del sistema del diálogo social para encontrar consensos, acuerdos que permitan resolver problemas, modernizar o adecuar la legislación. De modo que eso, la consulta me parece que está muy bien. Haciendo un parangón, por ejemplo, con el gobierno de Alfonsín, ¿no?, que no hizo esa consulta y no le fue bien en definitiva. Digo, que por eso es un paso más, claro, un bueno, avance. Sí, yo creo que sí, a mí hablar de Alfonsín me conmueve, ¿no? Pero yo creo que, además se lo dije personalmente a él, se equivocó. Esa ley que mandó al Congreso no debe haberla mandado nunca. Y entonces Alfonsín me dijo, ¿y por qué? Porque esa ley iba a ser inmediatamente censurada por la Organización Internacional del Trabajo porque implicaba un intento de inmiscuirse el poder político en la organización sindical, y eso es violatorio del Convenio 87. Pero claro, y entonces yo ya ahí me agrandé y le dije, y usted no me consultó a mí si no le hubiera dicho esto. Bueno, se viene un cambio en la relación entre el empleador y el trabajador. No. ¿No? No. Esta reforma laboral no cambia, en realidad no cambia nada. Tiende a, pero no cambia nada. Sí, son dos o tres cosas. El gobierno le dio a esto, la reforma laboral le dio un tono de una cosa espectacular, fundamental. Y las distintas vertientes de la oposición tomaron eso como fundamental y se tiraron en contra sin ningún límite. Incluso algún colega mío que apareció recién en cámara, ¿no? Bueno, ni una cosa ni la otra. Esta ley se llama reforma laboral, no debió llamarse reforma laboral. Hay tres temas que no tienen nada que ver con las relaciones laborales. El blanqueo, que me parece muy bien que se haga un blanqueo. Podemos discutir después cómo, pero que hay que hacerlo. La formación laboral continua
la formación de los jóvenes, que también hay que hacerlo, con un eficaz contralor para evitar la utilización fraudulenta de los sistemas de formación, y la evaluación de las tecnologías médicas, que también es muy importante. Esas tres cosas están en la ley que se llama reforma laboral, debieron ser leyes separadas. Pero no es lo que está preocupando hoy al trabajador, ¿no? Al trabajador le está preocupando las indemnizaciones. Pero yo quiero que veamos cómo son las cosas. ¿De qué trata la parte laboral de esta ley? ¿De qué trata? Trata, primero que nada, de la exclusión de la responsabilidad solidaria de la empresa principal en caso de tercerizaciones para determinada actividad. Esto me parece que está mal, porque la responsabilidad solidaria fue impuesta en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque históricamente en este país las tercerizaciones, las contrataciones y las subcontrataciones se utilizaron para actuar en fraude de la ley. Entonces, es una mala señal haber suprimido ese ítem. Aunque se le agregó una cosa que es importante. El empleador principal que acredite haber hecho los controles que establece la ley no tiene responsabilidad solidaria. De modo que no cambia y sigue siendo, para la mayoría de la actividad laboral, sigue siendo responsable solidario aquel que no haga los controles de sus contratistas y subcontratistas y tercerizados. Pero este ha sido mal concebido. Otro tema que a mí no me gusta es la sugerencia, porque no está establecido en la ley, la sugerencia que los convenios colectivos de trabajo establezcan el reemplazo de la indemnización por despido sin causa por un fondo cese laboral, traspolando la experiencia de la industria de la construcción, que no tiene nada que ver con el resto de la actividad, porque la construcción no es una actividad seriada, continua, permanente, sino que tiene saltos, y entonces tiene que tener una forma de concluir los contratos. Llevar este sistema al resto de la actividad, aunque esté en términos de sugerencia, me parece mal, porque es una forma de generar estado de incertidumbre y desestabilización del trabajador, porque sabe que si lo quieren despedir no hace falta que tenga la plata para la indemnización el empleador y que tenga que preavisarlo, sino que basta con que le diga que vaya al banco, cobre el fondo social laboral y se terminó. Entonces crea una situación de incertidumbre que no es buena para las relaciones de trabajo. De modo que esto me parece que está mal. Y después suprimir dos indemnizaciones, del artículo 15 de la Ley de Empleo y el artículo 1 de la Ley 25.323, cuando el empleador no ha registrado correctamente a su trabajador, que es una evasión, que es una violación de la ley. Suprimir esas dos indemnizaciones a las que podía optar el trabajador dañado, perjudicado por la falta de registración, me parece que es un error grave. Por lo demás, hay situaciones que están bien planteadas, como el aumento de las licencias especiales, etc. Sí, de las cuales los empresarios en este caso se quejan. Es decir, que en términos generales está a favor de los cambios que se vienen. En términos generales. No, en términos generales yo no lo hubiera hecho. Yo se lo dije al ministro Triaca, ¿no? Estas cosas, esto que acabo de decir yo, que no debe ir, sí. Se lo dije y me dijo, bueno, no, pero que lo tenemos que hacer, bueno, el problema de ustedes. Bueno, hablamos de la reforma tributaria, que me parece que también está más avanzado, o al menos el primero de los pasos, ¿no? Porque después van a avanzar con ingresos brutos en cada una de las provincias, o es al menos el plan. Sin embargo, este primer paso pareciera dado ya y próximamente aprobado. Y en ese caso, José, ¿estás de acuerdo también con lo que se viene planteando? Sí, son... Con los impuestos internos, Son cambios necesarios. Desde mi rol en la Federación Argentina de Consejos Profesionales, nosotros el año pasado comenzamos a trabajar. Primero hicimos aportes a los que eran en ese momento candidatos a presidente de cosas que debían cambiarse en el sistema tributario. La profesión de Ciencias Económicas cree en un Estado que tenga los recursos para funcionar. No creemos en un Estado vacío de funciones y vacío de dinero. También creemos que el Estado tiene la obligación de ser eficiente en el uso de los recursos. Y de que los impuestos deben ser lo suficientemente altos como para darle los recursos, pero a la vez lo suficientemente bajos como para no matar la iniciativa económica que puede tener cualquier ciudadano. Entonces, nosotros empezamos proponiendo la eliminación de los impuestos más nocivos. Los más nocivos son impuestos a los débitos y créditos bancarios, llamado impuesto al cheque, e impuesto a los ingresos brutos.
Y ingresos brutos tiene algunas restricciones, porque primero no lo resuelve el gobierno federal, es potestad de las provincias. Claro. Y el impuesto a los débitos y cheques es un impuesto muy fácil de recaudar, porque el gobierno le da una instrucción al Banco Central, el Banco Central a los bancos y los bancos lo recaudan. Entonces, AFIP puede estar durmiendo la siesta y ese impuesto se sigue recaudando claro. Los 7 días de la semana, porque cualquier transacción bancaria entre un día domingo, el impuesto se recauda. Pero ¿qué se logró desde los aportes que hicimos de la profesión? Que ese impuesto pueda ser deducible de impuesto a las ganancias, o de anticipos o de cualquier otro impuesto en el 100% para las pequeñas y medianas empresas. Y eso ya está vigente todo este año y eso ya fue un alivio para las pymes. Lo otro que logramos y que planteamos es, no puede ser que el impuesto a las ganancias sea el 35%, ya sea que la empresa reinvierta utilidades o las reparta. ¿Cómo le das una zanahoria, un incentivo a un empresario a que reinvierta utilidades y no se las lleve? Con una diferencia tributaria. Y en el proyecto actual hay un 25% de impuesto por ganar dinero y un 10% por llevarse plata. Entonces, el 35%, ahora el que decide reinvertir utilidades se ahorra un 10%. Y si esto se coordina con algún beneficio para que también contrate mano de obra, y me meto en algo del tema del doctor Sapia, claro. Probablemente el riesgo indemnizatorio, que hace muy bien en defenderlo, doctor, también conspira contra la contratación de personal. Porque cuando un empresario piensa en contratar o no, también piensa, ¿y si un día no lo necesito? Sí, pero usted sabe una cosa, contador, en mi experiencia, yo no conozco, y vea que atiendo una vasta cantidad de empresas en mi estudio. En mi experiencia yo nunca escuché de un empresario que diga, yo voy a tomar empleados porque me cuesta poco y es fácil despedirlo. El empleador que decide tomar un empleado, que es una inversión muy costosa, lo hace pensando que va a obtener rentabilidad de esa inversión y no que va a ser fácil despedirlo. Porque si no le sirve, tiene el periodo de prueba, que son 90 días, y se deshace de ese trabajador. Pero ahora está previsto inclusive el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial. También está el contrato ahora, a tiempo está contemplado. No, está, pero ese está. Sí, bueno, pero ahora ese está desde el año 2000. ¿Y qué es lo que se incorpora ahora? Porque también hay un apartado en relación. No, sobre la duración del contrato no se incorpora nada. No hay cambios. No hay cambios. No, sobre eso no hay cambios sobre jornada, no hay cambios sobre el cálculo de la indemnización por despido. ¿No hay cambios sobre jornadas de trabajo? ¿No hay cambios sobre jornadas de trabajo? No va a haber cambios. No, además eso es muy difícil cambiarlo, salvo que sea para disminuir la jornada. Salvo que sea para disminuir, pero si no, está el convenio número 1 del OIT que establece 8 horas diarias y ahí modificar eso es imposible. Hay unas cuestiones que se pueden pensar en grandes ciudades en donde transportarse a una actividad laboral lleva mucho tiempo, trabajar menos días a la semana, hubo alguna propuesta de Carlos Slim del mexicano. O la otra es disminuir un poco la jornada diaria o semanal para permitir la incorporación de nuevas camadas de trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo, ¿no? Claro, como una forma de combatir el desempleo, dándole más empleo. Y además, teniendo en cuenta la que se viene, ya en Europa ya se está sintiendo. Acá lo vamos a sentir dentro de 10 años. Es decir, la incorporación tecnológica va a dejar una enorme cantidad de mano de obra sin trabajo. Y entonces la disminución de la jornada puede servir para establecer algún tipo de compensación. Por eso hay que trabajar en educación y es una de las cosas que se incorporan al proyecto de la ley laboral. Claro, eso está muy bien. Hay que cambiar el expertise de personas que su tipo de trabajo no va a ser más demandado en los próximos años. Yo creo que esa parte del proyecto... Pero ese es un trabajo de base, ¿no? Un trabajo que hay que hacer desde nivel inicial de los claro, yo creo que esa parte, Cruz, creo que esa parte del proyecto de ley de formación es la parte más lograda del proyecto y realmente es muy buena. Así que piensa que la tecnología y el avance de la tecnología puede dejar... Y sí, porque la robotización... En la calle a muchos. Sí, nosotros acá vamos para poner un ejemplo, ¿no? Uno va al aeropuerto Paja Blanca y la atiende una señorita muy simpática, muy atenta, le da el boarding pass y uno se va a tomar el avión. En Charles de Gaulle, en París, uno no ve un empleo ni en foto. Se maneja todo con aparatos y apretando botones. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Es decir, la robotización
que va a reemplazar la mano de obra. Hay que parar la robotización y no, yo creo que no. Yo creo que hay que buscar sucedáneo, Doctor, ¿no? al robot lo programa una persona y una persona que gana un salario más alto que el que corta el ticket. Bueno, de hecho hay nuevas carreras, nuevos oficios inclusive que son mucho más recomendados que las antiguas y tradicionales carreras también, para estudiar hoy. Sí, claro. ¿La reforma tributaria está bien hecha, está bien pensada? Sí, probablemente esté con una gradualidad mucho más lento de lo que los actores económicos hubiesen esperado. Para ver algunas de las mejoras hay que esperar 2 años, 3 años y hasta 5 años, ¿no? Claro. Y eso en términos de proyecto de inversión es largo plazo, porque ya implican que algunos de estos cambios van a superar el periodo gubernamental del actual gobierno y dependería de su continuidad o no. Pero son buenas, van en buen camino. Los autónomos, que siempre han sido trabajadores en impuesto a las ganancias perjudicado con respecto a los trabajadores en relación de dependencia, ahora su deducción especial de 4ª categoría en impuesto a las ganancias se duplica, con lo cual van a reducir el monto de impuestos que paguen. Son buenas decisiones, buenas intenciones. Probablemente hubiese gustado a la economía en general una mayor velocidad. Lo pendiente, eficiencia del gasto, que en ninguno de los proyectos de ley aparece una décima de artículo en donde hable de gobiernos que sean más eficientes. Apareció en la responsabilidad, en el acuerdo de responsabilidad fiscal provincias con nación, y lo que falta en cualquier proyecto de esto es federalismo, ¿no? Cada proyecto de ley tiene dosis de centralismo más grandes. Y lo habrás vivido. Bueno, gracias a ambos, muchas gracias. Seguramente los vamos a seguir llamando, ¿eh? Como esto no, sigue, con gusto. tiene para largo. Con mucho gusto. Segundo resumen de las noticias más importantes de la semana. Con diferentes interpretaciones se analiza el fallo de la justicia que declaró nulo al decreto del intendente Mestre que decretó el estado jubilatorio de Rubén Daniele. Lo concreto es que la jueza de conciliación, Sofía Kesselman, en su sentencia pone en relieve la tutela sindical del dirigente que le da estabilidad gremial hasta el 2019. El municipio apelará esta sentencia. De un lado, los funcionarios municipales que pretendían tomar posesión de la planta de tratamiento y hacerse cargo del servicio de cloacas. Del otro, los trabajadores de la COPI que resisten la entrega. El contrato de concesión venció en agosto y la municipalidad quiere estatizar el servicio, garantizando todos los puestos de trabajo. Desde la cooperativa señalan que para que eso ocurra, debería ser aprobado por el Consejo de Representantes local, con una mayoría especial, con la cual hoy no cuenta el oficialismo.